Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de julio de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, ya sabéis, temas de fondo y siempre interesantes. En algunos casos temas muy de fondo porque son notas de voz que me llegaron hace ya bastante tiempo, pero que les ha llegado finalmente su momento. Bueno, hoy voy a recuperar una que se me quedó colgada de este jueves, que no me cupo en el programa y la dejé aquí para meterla el domingo, que es relativa a las elecciones municipales del 28 de mayo y no quería ya que se me pasase más, porque ya han pasado unos cuantos días, pues eso, desde las elecciones más de un mes y había ido así de un día a otro, de un día a otro, se me había ido quedando, así que le meto en esta contrarréplica, no sé en qué posición caerá, pero vamos, la primera voy a meter el tema este del patriotismo republicano, que es el tema principal de la contrarréplica de hoy. Ya sabéis que desde hace tiempo las contrarréplicas llevan un tema principal, que es, digamos, el mensaje más importante, la nota de voz más importante o el tema más importante de entre los varios que me traéis, que son todos importantes sin duda, pero hay algunos que permiten un desarrollo algo mayor. Bien, si queréis participar, os voy a dar el número, lo tengo delante, os parecerá increíble, pero llevo no sé cuántos años con este número y todavía no he conseguido aprendérmelo de memoria, y eso que lo digo 2 veces a la semana, sábados y domingos nada más. Es el 690 827909 más 34 adelante si estáis fuera de España. Y respecto a la duración del mensaje, pues eso, más o menos 2-3 minutos, 1-2-3 minutos, una cosa así, y que se escuche bien, es decir, que no haya ruido en vuestro alrededor, porque si no eso se va a colar seguro y va a hacer que que el mensaje llegue fatal, que la nota de voz llegue, vosotros penséis que lo habéis dicho estupendamente y seguramente lo habéis dicho estupendamente, pero cuando me llega a mí aquello no hay manera de separar el ruido de fondo de vuestra voz, y si yo no lo consigo separar, que dispongo aquí del software adecuado, pues imaginaos el resto de contraescuchas, ¿no? Cuando escuchan eso. Es una pena, pero más de un mensaje, más de una nota de voz la tengo que devolver precisamente por eso, porque trae mucho ruido de fondo, así que procurad estar en lugares silenciosos. Tampoco hace falta un estudio de radio, pero en vuestra casa, un sitio así donde no pasa nada porque se oiga que se oye un perro ladrando, eso no importa, pero son esencialmente esos ruidos típicos sobre todo de la calle, ¿no? Que se oye pues el tráfico, una ambulancia, etcétera. Cuando grabo yo por la calle a la contras, este espacio que hago desde hace ya un par de años, que voy con la bicicleta y voy por la calle, tengo que elegir. Muchas veces me preguntáis ¿por qué siempre grabas en parques o casi siempre? Pues porque es el lugar más silencioso de cualquier ciudad. Es el único lugar donde sabes que no te va a pasar tráfico rodado cerca, que es un rumor que rompe los micrófonos. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Juan Antonio, que es de Jaén, una bonita ciudad andaluza en la que, por cierto, estuve hace no mucho tiempo. En el mes de marzo me dio, a pesar de que fueron solo unas horas, un día, 24 horas, me dio tiempo incluso de grabar un par de vídeos sobre la ciudad. Los tenéis en el canal de YouTube. Fui allá a dar una charla a la universidad, que la grabé también, está en el canal de YouTube, una mesa redonda exactamente, y tuve un tiempo poquísimo para poder dar un paseo por aquella ciudad que, ya digo, es desconocida, pero muy bonita. Bueno, pues Juan Antonio, que vive allí y que es de allí, nos pregunta, o me pregunta más concretamente, por el patriotismo republicano. Antes de nada, gracias por compartir tu saber y tus conocimientos con todos nosotros. Nos transmite historia y la actualidad del mundo de una forma muy amena. Yo te comencé a ver en una entrevista que hiciste en Bailando con Lobos, una entrevista muy larga, y la verdad es que debe de ser una gozada pertenecer a tu grupo de amigos, por tu sentido del humor, me refiero, y por tus conocimientos, claro. Nunca se aburre uno a tu lado. Bueno, a ver si podría sacarme de dudas. Resulta que yo soy descendiente directo de Bernardo López García, de la Oda al 2 de Mayo. Oigo, patria, tu aflicción, tu aflicción. Y bueno, y así tengo fotos dedicadas del mismo Jacinto Higuera, que le hizo un busto y le iba mandando a mi bisabuelo, no, a mi tatarabuelo,
los bocetos, los proyectos de ese mismo gusto, dedicados a él. En fin, a lo que voy, Bernardo López era republicano, se movió mucho en el ambiente de la República del 1850, 60. Y bueno, y mi duda es, si era republicano, ¿cómo era a la vez tan patriótico? Es que hay ahí una especie que tenemos nosotros el concepto de que si eres republicano no amas tu patria, pero bueno, luego he podido ver en otros escritos que se han hecho aquí en Jaén, que consiguió como hermanar un poco, ¿no? La república, la monarquía. No sé, no me quiero extender mucho. Si puedes, sácame de dudas. Muchísimas gracias, siga así y, y nada, ya ves qué me puede decir usted. Para los que no lo sepan, que alguno habrá, Juan Antonio nos habla de Bernardo López. Este hombre fue un poema jienense, un poeta, perdón, poemas de muchos, pero era poeta, un poeta jienense, es decir, de Jaén, que a mediados del siglo XIX, en pleno reinado de Isabel II, escribió un poema que se hizo especialmente famoso. Se titula, él ya ha comentado el título, ¿no? Bueno, acá ha comentado el principio del poema, que es famosísimo. El título concreto es La Oda al 2 de mayo. Y aunque es largo, es bastante largo, en sus dos primeras estrofas dice lo siguiente, para que nos hagamos una idea. Es un poema muy bien escrito y muy bonito. Dice: oigo, patria, tu aflicción, y escucho el triste concierto que forman, tocando a muerto la campana y el cañón. Sobre tu invicto pendón miro flotantes pendones y oigo alzarse a otras regiones en estrofas funerarias, de la iglesia las plegarias y del arte las canciones. Lloras porque te insultaron los que su amor te ofrecieron, a ti, quien siempre temieron porque tu gloria admiraron, a ti, por quien se inclinaron los mundos de zona a zona, a ti, soberbia matrona, que, libre de extraño yugo, no has tenido más verdugo que el peso de tu corona. Bien, esto continúa así, ¿no? Bueno, a Bernardo López, esto y mucho más, hay que leerles en contexto histórico. Fue un hombre del siglo XIX, del contexto histórico que le tocó vivir, justo cuando se estaba construyendo el Estado-Nación. He ido a mirar la fecha exacta en la que se escribió este poema, por lo menos cuando se publicó, igual Bernardo López lo había escrito antes, pero vamos, cuando se hizo público fue en 1866. Es decir, como os decía, en el reinado de Isabel II. En aquella época estaba en plena construcción el Estado-Nación en España, un proceso que arrancó en las guerras napoleónicas y que concluyó a finales de siglo, ya con la Restauración, con Alfonso XII y luego posteriormente con la regencia de María Cristina de Habsburgo. El patriotismo en esa época era especialmente inflamado y llama la atención, sobre todo si lo leemos desde nuestra época, que hablamos y escribimos de una manera muy distinta. Esto lo podemos ver no solo en los poemas, también se ven las novelas, se ven los discursos políticos, sobre todo. Uno agarra el diario de sesiones de las Cortes de cualquier año del siglo XIX y se sorprende, primero, lo bien que declamaba esta gente, ¿no? Los discursos, por supuesto, los daban por regla general de memoria, y el lenguaje un tanto ampuloso que se empleaba. Este lenguaje se siguió utilizando, al menos en España, hasta ya bien entrado el siglo XX. Hasta por lo menos la época de Franco, de que cuando, por ejemplo, veamos un nodo, están todos disponibles, os lo he dicho más de una vez ahí en la aplicación de Radio Televisión Española, bien, pues nos llama la atención la manera en la que hablaban, para que veáis cómo estas cosas evolucionan, ¿no? Bien, en esto de hablar así, de escribir así, no había distinciones entre liberales y absolutistas, los dos hablaban igual, o entre monárquicos y republicanos. Eran todos muy patriotas, porque la idea del Estado-Nación en aquel momento les parecía moderna y arrebatadoramente atractiva. Si estudias, por ejemplo, este mismo periodo de la historia, el de Isabel II, o el del sexenio revolucionario que le sucedió, o también en época de Alfonso XII, ¿no? Es exactamente lo mismo. Las apelaciones a la patria son continuas. Esa mística patriótica impregnó todo el siglo. Y ojo, no solo en España, ¿eh? Esto lo encontramos igual en Francia, en Italia, en Alemania y en todas las repúblicas americanas, tanto en todo Occidente, vamos, tanto en América como en Europa. Digamos que era el zeitgeist, el espíritu de los tiempos, de aquellos tiempos. Nuestros tiempos pues tienen un zeitgeist diferente. Bien, esto nos llevaría directos al concepto patriota. ¿Qué es un patriota?
que es el concepto patriota en sí. En el diccionario vamos a la referencia porque necesitamos, cuando nos ponemos a debatir referencias, que todos entendamos y que todos compartamos. A mí la idea esa de inventarme las palabras o de adjudicar a las palabras el significado que yo quiero, pues francamente no me gusta. Me consta que hay especialmente filósofos y pensadores que lo hacen, que es esto significa lo que yo digo y a partir de aquí ya debatimos. No es eso, porque ya entonces partes con ventaja, estás nombrando tú a las cosas. Bien, en este caso tenemos que ir a la referencia fundamental, que es un diccionario. Bueno, he escogido el de la Real Academia Española, que creo que está accesible por todo el mundo en Internet y que, bueno, con todos los defectos que pueda tener, nos da una idea aproximada de qué significan las palabras, ¿no? Bien, si buscamos patriota, nos encontramos con la siguiente definición. Un patriota es una persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien. Ya está. Sencillo, directo y al pie. Hay otras dos acepciones en patriota, pero no las saco a colación porque no tienen nada que ver con lo que nos ocupa. Vamos, que no os estoy hurtando nada, ¿eh? Una es un cubanismo, es decir, un uso del español en Cuba, y un patriota allí pues es equivalente, según pone aquí en el diccionario, a un peso. Y otra es un nicaraguanismo. De nuevo, el uso del español particular que tiene Nicaragua. Hay un patriota, amén de lo anterior, es decir, de persona que tiene amor a su patria, pues un patriota es un plátano que ya está maduro. Bien, persona que tiene amor a su patria, lo tenemos claro. Eso es, en líneas generales, lo que es un patriota. Esto, claro, nos obliga a definir antes patria. Vamos de nuevo al diccionario, buscamos patria y nos encontramos lo siguiente. Patria, primera acepción. Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Y la segunda acepción es lugar, ciudad o país en el que se ha nacido. Nada más. Un patriota, por lo tanto, es alguien que tiene amor a la tierra, ya sea natal o adoptiva, que considera como propia y que por eso, bueno, pues le tiene amor, ¿no? Como veis de primeras, patriota o patria, ambas, no tienen un significado político, aunque en principio querer a la tierra que te vio nacer o en la que has crecido y te has criado y no tiene ningún significado político. Cualquiera quiere a su pueblo, ¿no? A su ciudad o a la comarca en la que nació, ¿no? Si nace en un valle muy particular, pues le genera unas sensaciones personales, estar en ese valle, oír su dialecto, ver los paisajes, unas sensaciones privadas muy especiales y es normal que lo quiera, ¿no? Sobre todo si haya pasado su infancia o tiene una relación muy directa con ese lugar. En el caso de Alberto Garín con Vegas de Matute. Alberto no nació en Vegas de Matute, nació en Madrid capital, pero pasaba allí todos los veranos escolares, ya sabéis, que se iba para allá en junio y volvía en septiembre. Entonces tiene una conexión con aquel pueblo que va mucho más allá de haber nacido allí. De hecho, cuando le preguntas, él te dice que es veguense, vamos, que es de Vegas de Matute. Pues lo mismo, él puede considerarlo su patria. Para esto, el diccionario de la Real Academia nos mete una variante, que es la patria chica, que es cuando quieres a algo que sea pequeñito, que sé yo, tu pueblo o tu misma ciudad o la comarca o el valle en el que naciste. También puedes decir, es mi patria o mi patria chica. Pero vamos, como vemos las palabras, el significado general, creo que lo entendemos todos. La palabra patria pues viene del latín, evidentemente, patres, ¿no? De nuestros padres, el lugar de donde provienen nuestros padres. De ahí los de Podemos, que hace no mucho tiempo empezaron con lo de la matria, diciendo que claro, que era también el de nuestras madres ya, pero patres incorpora a ambos, tanto a padres como a madres, progenitores, vamos, para que nos entendamos. Bien, pero vamos, como vemos, no tiene de origen un significado político. Un patriota es alguien que quiere lo suyo, nada más. Pero en el siglo XIX, como os decía, lo fue adquiriendo. Un patriota es esa persona que defendía en aquel momento ya el Estado-nación. Unos pensaban que lo mejor era una monarquía absoluta y se sentían muy patriotas, otros que una monarquía constitucional también se sentían muy patriotas y otros que una república. Caso de Bernardo López, que por supuesto se sentía muy patriota. Es decir, todos se consideraban patriotas. Ya en el siglo XX, es decir, posteriormente a esta época, la palabra patriota sufrió un deslizamiento semántico. Y hoy, al menos en España, cuando alguien se autodenomina patriota, se interpreta comúnmente, es decir, si le dices a alguien, yo soy un patriota, lo más probable es que piense que eres nacionalista, especialmente de extrema derecha. Esa es la razón por la que se evita esa palabra, salvo en ciertos ambientes políticos, ¿no? Bueno, hace 20 años recuerdo que José María Aznar
empezó a hablar del patriotismo constitucional. Los que tengáis edad os acordaréis perfectamente. Pero la cosa aquella del patriotismo constitucional no prosperó. Así que si nos ceñimos al significado original de la palabra, cualquiera que tenga amor por su tierra, sin especificar límites, además, pues, lo dice tierra natal o adoptiva ordenada como nación, ¿vale? O lugar, ciudad o país en el que se ha nacido. Lugar, esto deja unos límites bastante difusos, ¿no? Pero vamos, el lugar, más o menos aproximadamente el lugar donde ha nacido o donde ha crecido, donde te has criado. Vamos, así que cualquiera que tenga amor por su tierra, en principio es un patriota. Pero la realidad es que en el uso del día a día el término patriota no tiene una connotación tan positiva, ya que se politizó en el siglo XIX y desde entonces, o en el siglo XX ya, y desde entonces está así. Pero vamos, que se puede ser, ya atendiendo a tu pregunta, Juan Antonio, se puede ser sin ningún problema, claro, patriota y republicano, patriota y monárquico, patriota, te diría que hasta patriota y anarquista, sin ningún problema, porque en origen la palabra no tiene un significado político, sino geográfico y sentimental. Ese es el origen, ya digo, de principio de la palabra patriota, al que, como todas las palabras, especialmente las que se repiten mucho, pues se le ha ido dotando de nuevos significados o de nuevas connotaciones sobre el significado, ha ido deslizándose hacia otras áreas. Eso no lo ha hecho una persona en concreto. Rara vez puedes darle un nuevo significado a una palabra y que lo acepte todo el mundo. Esto a poco es una evolución, la lengua evoluciona de manera lenta, pero cuando va en una dirección, cuando un término adquiere una connotación concreta, es muy difícil sacarlo de ahí, porque lo asumimos todos o casi todos los hablantes. Así que nada, Bernardo López era patriota porque él lo decía y porque seguramente, claro, lo sentía al máximo, aunque eso sí, un patriotismo muy decimonónico, muy atado a esa idea del Estado-Nación. Lo único que él veía el Estado-Nación convertido en una república y no en una monarquía constitucional, que es en la que le tocó vivir. Vamos ahora con Esperanza, que pregunta por mi opinión sobre las subvenciones a la inmigración. Vamos a ver, en lugar, darte la enhorabuena por tu programa, el cual escucho todos los días y me encanta. Bueno, pues dicho esto, me gustaría que hablaras de un tema que nunca te he escuchado, vamos, que no has dedicado ningún programa, ningún podcast. Y es sobre la ayuda que reciben los inmigrantes aquí en España. Yo concretamente vivo en Leganés por circunstancias de la vida, aunque no soy de aquí, soy andaluza. Y siempre que hablo con la gente de aquí, que vamos, que son españolas, noto un malestar general referente a esto que te comento, de las ayudas sobre todo a los magrebíes. Todos comentan lo mismo, que si tienen ayudas por cada hijo, que si no pagan comedor, que si no pagan medicamentos, que si tienen ayudas para pagar los pisos donde viven y demás. Me gustaría saber qué opinas tú de esta cuestión. ¿Y qué hay de cierto en todo esto? Muchas gracias y un saludo. Pues mira, Esperanza, quizá no haya hablado nunca de este tema en concreto, no lo sé. Contrarréplicas he hecho, pues a estas alturas yo creo que ya son cientos, porque a contrarréplica del domingo hago una cada semana y esto me hará pues 52 al año, porque la hago prácticamente todos los domingos. Raro es el domingo que no he podido hacerla y llevo haciendo este programa un montón de tiempo, así que años también, así que seguramente ha salido en alguna ocasión y si no ha salido el domingo pues ha salido entre semana. Pero vamos, no lo sé si he hablado de este tema en concreto, pero respecto a los subsidios y las subvenciones sí que me he pronunciado muchas veces en multitud de ocasiones y para mil cosas. A mí los subsidios, del tipo que sean, no me gustan. Me da igual que vayan dirigidos a hacer películas, a financiar escuelas de tauromaquia o asociaciones culturales, que vayan a los agricultores o que vayan a los inmigrantes. No me gusta que haya subsidios. El subsidio implica sacar dinero del bolsillo del contribuyente, por supuesto contra su voluntad, para financiar los fines e intereses de los políticos, del político que está en el gobierno en ese momento, que generalmente los intereses
intereses de los políticos, pues sabemos en lo que se cifran, ¿no? Se cifran en, pues ya lo sabes, no hace falta que te lo diga, cuando clientelizan votos para perpetuarse en el poder, y el subsidio es una manera indirecta de comprar voto. Pero es que además de eso, subsidiar supone sacar del mercado una actividad concreta. Si no se hacen películas, será porque no hay demanda suficiente. Simplemente porque no hay demanda para ese tipo de películas. Así que no tiene sentido gastar dinero de los demás en producir películas que luego nadie va a ver. O sí, que sé yo, he dicho antes lo de la escuela de tauromaquia, para que haya un lado y al otro. Si la única manera de mantener una escuela de tauromaquia es con dinero público, es que no hay negocio en las escuelas de tauromaquia, así que lo mejor es que se cierren. Podrían decir los aficionados, pero es que entonces morirá la tauromaquia. Pues a lo mejor la sociedad ha querido que muera. Si no hay ni siquiera niños, si no hay voluntad de financiar esas escuelas, igual tiene que desaparecer, pero porque lo ha decidido toda la sociedad. Y lo mismo, digo, del cine o de infinidad de cosas, y es que se subsidia prácticamente todo en el mundo contemporáneo. No solo en España, esto sucede en toda Europa. Hay una cantidad de dinero público, unas líneas de subvenciones infinitas, ¿no? Así que eso ya es malo per se, porque estás llevándote dinero para sostener actividades que la sociedad no quiere. Simplemente, si las quisiese, se mantendrían por sí mismas, ¿no? Si entregas dinero a gente de forma continua, por las razones que sean, pues y estable, continua estable, es decir, una paga, las famosas paguitas, porque sí, pues todo lo que vas a conseguir es que esa gente, aparte de tenerla clientelizada, que es lo que busca el político, esa gente no vea la necesidad de trabajar. Porque dice, bueno, ya pequeño ingreso ya tengo. Hay mucha gente que no tiene grandes ambiciones en la vida, que lo mismo con 800 o 1.000 euros al mes, tiene más que suficiente, ¿no? Sobre todo si consigue, aparte de ese ingreso, pues que le den un dinerito por aquí, un dinerito por allá, un descuento por no sé dónde, va a Cáritas a por comida y dice, bueno, pues ya mal que bien, pues con esto no necesito integrarme en el mercado laboral. Y eso tiene un riesgo moral grande, además. Por un lado, cronificas la pobreza y creas un incentivo perverso. Y sacas además a comunidades enteras del sistema, de que en la vida hay que ganarse la vida, nada más, que en este mundo no nos regala nadie nada, el mundo ya estaba así cuando llegamos y tenemos que ganarnos la vida. Simplemente, una persona que esté en sus cabales y que esté sana tiene que abrirse paso en la vida por sí mismo, mediante méritos, trabajo y esfuerzo. No porque no quejándose, convirtiéndose en una víctima y pidiendo dinero a cambio, ¿no? Como compensación, entre comillas. A fin de cuentas, piénsalo, si tienes una paga garantizada, ¿por qué razón ibas a esforzarte o a trabajar? Las conocidas como ayudas, y lo pongo entre comillas, porque que es lo que es el término que has empleado tú, no te culpo, Esperanza, es lo que lo han terminado convirtiendo en sinónimo de subsidio. Las ayudas, que es un maravilloso eufemismo que consiste en transferencias de renta continuas a grupos que el político ha determinado antes, estos van a recibir la, entre comillas, ayuda y estos no. Estas se pueden entender en situaciones de necesidad perentoria, vamos, como un desastre natural. Recordemos el huracán de La Palma, por ejemplo, ¿no? La tragedia aquella. Bueno, pues sí, había que echar una mano a esa gente que sin comerlo ni beberlo y sin merecerlo, pues se quedó sin casa, ¿no? Eso no está mal. O unas inundaciones, ¿no? De pronto se desborda un río. Pues sí, claro, hay que correr en auxilio de aquella gente. O un terremoto, acuérdate del terremoto de Lorca, en el año 2010 fue esto. Pues hay gente que se quedó sin casa, ¿no? Pero claro, estos son ayudas puntuales para un momento muy, muy, muy crítico, ¿no? Luego tiene que volver toda la normalidad. No puedes estar manteniendo estas, entre comillas, ayudas de forma continua hasta el día del juicio final. Así que nada, Esperanza, esa es mi opinión, pero vamos, no es que esté en contra de los subsidios a los inmigrantes, es que estoy en contra de cualquier tipo de subsidio. Bien, vamos ahora con Alejandro, que nos trae un tema reciente, este que os decía, de las pasadas elecciones municipales, y se queja Alejandro, amargamente además, de los resultados de Bildu en el País Vasco. Dejo este mensaje por los resultados de las pasadas elecciones, donde se habla mucho de cómo Bildu se ha convertido en la primera fuerza política en el País Vasco, superando al PNV y con muchísimos ayuntamientos controlados por Bildu y con una fuerza pues que nunca había tenido. Y sobre todo el grupo de etarras, algunos con las manos manchadas de sangre, que optaban a cargos públicos.
Entonces el énfasis se pone en cómo es, como dice, bueno, la preocupación de que esté pillando tanta fuerza. Pero yo creo que de lo que no escucha nadie, ningún comentarista, es lo más grave, que es cómo puede haber tanta gente en el País Vasco y en Navarra que voten auténticos asesinos. Pero asesinos ya no colaboradores, sino gente que haya matado e intentado matar a gente inocente. Realmente sentía asco como había protestas en Nani, pues apoyando a presos de etarras. Vamos, yo es algo que no logro comprender. Tengo algún amigo vasco y muchos referentes pues, culturales míos o del deporte son vascos y me siento identificado con los vascos, como parte de mi cultura también, aunque soy andaluz. Pero eso suena a como, ¿cómo puede haber algo, digamos, tan podrido como para votar eso? ¿Cómo es posible? Realmente se dice, claro, el lavado de cerebro, como pasa en Cataluña, pero ¿acaso no saben todos esos vascos que votan a esa gente? No saben, por ejemplo, a todos los, digamos, esa maldad supongo, de todos los que forman parte de Bildu. ¿Cómo es posible que se les vote? ¿Cómo? Es algo algo que no me explico y sinceramente, si hay una región que vota tan masivamente a gente así, yo preferiría que se separara, sin ninguna duda. Pero vamos, hay una degeneración de valores y morales que realmente me parece increíble, porque para votar no hay ninguna amenaza como el impuesto revolucionario, sino que la gente vota libremente, que está muy bien, y está bien que Bildu se presenta a elecciones, pero, porque como dices, tiene que haber ideas para todos, pero que lo voten tan masivamente, vamos, parece un misterio mayor que el Triángulo de las Bermudas. Bueno, muchas gracias. Los resultados de H. Bildu en las municipales fueron realmente buenos. Los tengo delante, he ido a buscarlos. Obtuvieron, según estoy viendo, el 29,7% de los votos. Esto municipal. Luego también votaron en juntas generales, pero las municipales, que son las que más nos interesan. Bien, 29,7%, es casi un tercio, consolidándose ya como segunda fuerza política indiscutible en el País Vasco, a solo 2,5 puntos del PNV. De hecho, han ganado, lo estoy viendo ahora, han ganado más concejales que el PNV. El PNV ha sacado 981 concejales y Bildu 1050. En número de votos obtuvieron un total de 297.000. Eso es, pues estoy sumando así de cabeza, pero más que el PSOE y el PP juntos, que debieron rondar los 250.000, según estoy viendo en esta tabla. Si lo comparamos con las elecciones de 2019, han mejorado sensiblemente. Han pasado del 25% de los votos al 29%, y de 931 concejales que obtuvieron en 2019 a 1050. Bien, esto nos viene a decir que son cada vez más populares y que están sacando los votos seguramente de Podemos, están sacando los de ahí, que está en decadencia en toda España y también en el País Vasco. Podemos en 2019 en el País Vasco, según veo, sacó 91.000 votos. El pasado 28 de mayo se quedó en 58.000, bastante menos. Probablemente la clave de su crecimiento esté ahí. Buena parte del voto de Podemos en el País Vasco venía, cuando Podemos apareció en 2015, pues venía de la izquierda abertzale y simplemente están volviendo a casa. Respecto a lo que preguntas, que cómo es posible que hayan votado a asesinos, que tanta gente haya votado a asesinos, estamos hablando de casi 300.000 personas, pues sí es cierto que en las listas de Bildu había unos cuantos condenados por terrorismo. Acuérdate el escándalo que se armó unos días antes de las elecciones. No me acuerdo cuántos eran, pero unos cuantos. Pero eso, a lo que se ve a sus votantes, no parece importarles. Más bien todo lo contrario. Luego hay otra cosa a tener en cuenta, que yo creo que es importante. Bildu no es un partido.
Es decir, que a veces se piensa, este partido, ¿no? Bildu es una coalición formada por varios partidos de izquierda. Se creó hace 10 años y en ella se integró Sortu, que era el partido de Otegi y la última encarnación de Batasuna, sabes que fue teniendo varias conforme las iban ilegalizando. Luego estaba Aralar, que es un partido independentista más antiguo que Sortu. Esto lo fundó Patxi Zabaleta hace unos 20 años, por ahí, que se fue de Batasuna porque era contrario al terrorismo. Bueno, a la lucha armada, como decían ellos, en otro maravilloso eufemismo. Y luego estaba Eusko Alkartasuna. Eusko Alkartasuna era más antiguo todavía. Es un partido socialdemócrata creado en los 80 como una escisión del PNV. El fundador de Eusko Alkartasuna fue el primer lehendakari después de la muerte de Franco. Fue Carlos Garaikoetxea. Bien, como es una coalición, Bildu recoge voto de distintos sitios. Hay votantes que son más de Sortu, otros son más de Aralar y otros más de Eusko Alkartasuna. Saben, por supuesto, todos lo que pasó en el País Vasco durante los años de la ETA. Pero eso es algo que o prefieren olvidar, no pasar por encima, de esto pasó y pasó, ¿qué le vamos a hacer? O creen incluso, supongo los más radicales, creen que estuvo justificado todo aquello que pasó en aquel momento. En fin, cada uno tendrá sus razones, piénsalo, son 300.000. La cuestión es que no identifican a la coalición con el terrorismo. Quizá alguno lo haga y precisamente por eso le vota, pero me da la impresión de que no es la mayoría, ni muchísimo menos, será una minoría exigua. Pero aun con todas, a los otros no parece ser que les estén pasando factura por eso. Luego otro elemento más a tener en cuenta es el hecho de que estas elecciones eran municipales. Eso es importante, las elecciones municipales son muy peculiares, a la hora de extrapolar cuesta. Hice de hecho un programa hace un mes, más o menos, no, algo menos de un mes, a principios de junio, si podíamos extrapolar las municipales a las nacionales, a las legislativas. Y dije en aquel momento que era un tanto arriesgado. Pues con esto pasa algo parecido. Las municipales son las elecciones más peculiares que existe. Ya sabes que ahí en las municipales se vota más en clave local que en otra cosa. Esto lo sabe cualquier español. Bueno, y además esto supongo que será en todo el mundo, donde uno no necesariamente votas al mismo partido en las elecciones de tu pueblo que en las elecciones nacionales, o me atrevería a decir en las europeas, ¿no? Es decir, que en función de quién esté de alcalde, quiero decir, o quién aspire a la alcaldía, eso puede modificar tu voto. No miras tanto a la lista. Si el alcalde, qué sé yo, lo ha hecho bien estás en un pueblo que es de 10.000, 12.000 habitantes, el alcalde no te has fijado en el partido, pero ves que tiene el pueblo mejor, más limpio, más seguro, qué sé yo, ha hecho unas cuantas obras que hacían falta, como colocar una rotonda o poner un semáforo, bueno, pues se lo agradeces y te da igual realmente si es de este partido o del otro partido. Vamos, no le vas a mirar las siglas, le votas a él directamente. Bien, eso ha podido suceder también, no lo elimines, que de esos 297.000, claro, habría que ir pueblo a pueblo, que son muchísimos los que hay municipio a municipio en el País Vasco. Tendrías que mirar exactamente qué alcaldes realmente captan voto de otras partes, porque como alcaldes lo están haciendo bien. Hasta ahí ya no te puedo decir porque no lo conozco. Luego me atrevería a introducir otra causa del buen resultado que han tenido. En la autonomía gobierna el PNV, como bien sabes, gobierna desde hace ya un montón de tiempo, desde hace más de 10 años, desde el año 2012 exactamente. Estar en el gobierno siempre y en toda circunstancia desgasta, estés en un gobierno autonómico, municipal o nacional, siempre desgasta. Te pasa el poder por encima, vamos. Así que no elimines que algunos votantes del PNV se hayan quedado en casa o hayan votado a Bildu, qué sé yo, porque han dicho, bueno, pues fíjate, no lo ha hecho mal del todo y no perciben que hay allí nada más que, bueno, pues un partido de izquierda, simplemente. El hecho es que el PNV ha perdido voto en estas elecciones, ha perdido 4 puntos, ha pasado del 36% al 32%, esto desde el año 2019. En las autonómicas de 2020, en cambio, obtuvo el 39%, son elecciones que se celebraron no hace ni 3 años. Así que hay votantes del PNV que o se han quedado en casa, por la razón que sean, o le han echado el voto a otro, no lo desconocemos. Pero vamos, para entender esto, hay que conocer el País Vasco por dentro. Yo lo conozco por dentro, pero no tanto como uno que vive allí, y saber por dónde respira. Y en el caso de unas municipales, más todavía. No sé, piensa que fuera de Madrid muchos no se explican por qué gana aquí Díaz Ayuso, por qué ganaba Esperanza Aguirre, que iban palmando las mayorías absolutas unas tras otras, y decían, ¿pero cómo es posible? Los madrileños, que son... Bueno, pues yo les decía y les sigo diciendo, nada, venid y observad lo que hay, que es quizá lo mejor, ¿no? Entended por qué el lugar es como es y vota como vota.
así lo entenderás mejor. Pues con el caso del País Vasco algo me dice, no, seguro que lo mejor es conocer el interior y saber exactamente qué es lo que late un poco en aquella sociedad y cómo esta historia de los años duros, los años del terrorismo, en buena medida hay una digamos, no sé cómo decirlo, una amnesia voluntaria, porque fueron años muy duros y muchos directamente pues prefieren ni siquiera hablar del tema, porque si se saca el tema de nuevo pueden volver lo que sucedió, los odios, los enfrentamientos. Yo eso lo entiendo, no tuve que padecerlo, pero me consta que los que tuvieron que padecerlo lo pasaron realmente mal, así que vamos a dejarlo todo, vamos a pasar del tema, a pasar página, nunca mejor dicho, a correr un tupido velo sobre toda esa época y no vamos a pedir cuentas por el pasado. Simplemente estamos en una nueva era, esa pesadilla ya se acabó hace 10 años y claro, si ya estás partes de ese planteamiento, no vas a estar mirando en el currículum a ningún candidato. Vas a decir, bueno, estos son de izquierda, estos de derecha, estos son más o menos nacionalistas, estos no lo son, etcétera. Así que creo que el tema es mucho más poliédrico que mirarlo solo por el hecho de que hubiese condenados en las listas de Bildu. Bien, seguimos con Ana, que está en Basilea y que pregunta por la descentralización del Estado en España. Hola, Fernando. Tengo una pregunta sobre la descentralización del Estado en España. Me gustaría saber qué piensas si en vez de tener transferidas las competencias a las regiones autonómicas, fuesen a provincias autonómicas. Creo que así se evitarían los nacionalismos y a su misma vez las provincias existentes en una región pueden llegar a ser más competitivas. Quizás por esta razón, las regiones autonómicas con solo una provincia, como Madrid, La Rioja, Navarra, sean de las más exitosas. Creo además que cada provincia autonómica debería de recoger y repartir sus propios impuestos y las únicas competencias del gobierno central deberían ser justicia, policía, defensa y educación. Muchas gracias y un saludo. Pues muy de acuerdo contigo, Ana. Algunas comunidades autónomas, como bien sabes, son muy grandes. Caray, Castilla y León, lo he dicho muchas veces, es más grande, más extenso que Portugal. Pero vamos, la cuestión no es tanto el tamaño como las competencias, que ahora tienen muy pocas. Ya sé que a algunos les parecen demasiadas y querrían algo más unitario, ¿no? Pero a mí me parecen muy pocas. Les falta la fundamental, que es la autonomía fiscal, es decir, recaudar sus propios impuestos. Esto ya lo he comentado aquí en más de una ocasión. Con que el Estado mantuviese la defensa, la representación exterior, la justicia, un cuerpo de policía con competencias en todo el país y alguna cosilla más, bastaría. Así ya no nos importaría si está en el gobierno Pedro Sánchez, Núñez Feijóo o cualquier otro, nos daría igual. El poder estaría realmente en las comunidades autónomas, cuantas más sean mejor, eso es cierto. Y si el gobierno de tu comunidad autónoma se pone insoportable, empieza a subir impuestos y a freírte con regulaciones, pues te mudas a la comunidad autónoma de al lado y asunto resuelto. Ya está, incluso leyes extraordinariamente polémicas podrían quitarse de en medio. Esta ley que tuvo la del solo sí es sí, que tuviese antes que pasar por las comunidades autónomas. No sé, imposibilitabas disparates a escala nacional. Eso sí, una comunidad autónoma se puede suicidar. Bien, pues entonces una comunidad autónoma, su gobierno. En ese caso, sus habitantes saldrán. Las comunidades autónomas podrían competir de forma efectiva entre ellas. Soria o Teruel, por ejemplo, podrían eliminar impuestos para atraer población y así se acabaría ya el lloriqueo ese continuo de que Madrid las maltrata. Si mañana en Soria eliminas el IRPF, no que lo bajas, lo eliminas, a cambio de trasladar tu residencia allí, la provincia gana 1 millón de habitantes en un año. Eso debilitaría a los políticos, porque tendrían que competir por los contribuyentes. Y de lo que se trata es de debilitar en la política y el politiqueo, que es la fuente de todos los males pasados, presentes y futuros. Bien, pues con esto terminamos ya. Espero que haya sido de vuestro agrado esta contrarréplica. Yo, entre tanto, ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí mañana.